hayan llamado particularmente su atención, sobre qué quisieran que nos detuviéramos. Habíamos propuesto una clave de lectura que tenía que ver con la relación con Rilke, a propósito también pues del texto que habíamos leído de los poemas de Meloni, que también tiene una relación con Rilke, de hecho trae una parte de un poema de Rilke, lo cita, entonces digamos que ahí encontramos un puente muy bonito y muy interesante, y decíamos que bueno, que la presencia de Rilke es una presencia transversal en todo el diario, a diferencia de otros autores que se nombran puntualmente respecto a temas específicos como el psicoanálisis, por ejemplo. Ella por supuesto nombra a Jung, a Adler en muchas ocasiones, autores de la literatura rusa, que son muy de los afectos de Eti, como Tolstoy, Dostoyevsky. A San Agustín sabemos que lo nombra y sabemos también que se lo apropia de cierta manera, igual que a Pablo y a Mateo. Digamos que ahí hay como un conjunto, podríamos establecer como unos grupitos de autores, ¿no? Que tienen cierta influencia en el diario, ya sea por una nominación explícita, o sea, que diga estuve leyendo a San Agustín o estuve leyendo a no sé quién, o ya sea por gestos, ideas y conceptos en los que para nosotros resuenan las voces de esos otros autores. Entonces, esas las hemos podido ver y notar, pero con Rilke yo creo que tenemos un caso único a lo largo de todo el diario. Es como, yo diría, pensando en eso esta semana, el compañero más fiel de ti a lo largo de este proceso, de su juventud tal vez, ¿no? También recordemos que ella tenía 26 y 27 años durante este proceso de escritura, entonces es una joven muy sensible al lenguaje poético y al arte, y creo que ella en Rilke encuentra un gran interlocutor. Entonces esa era una de las propuestas, pero por supuesto, siempre hay espacio para los intereses, las ideas, el ojo de cada una que, como hemos visto a lo largo de este semestre, hacen aportes muy interesantes. Entonces, la palabra a ustedes. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo puedo empezar. Muy bien, gracias, Aura Patricia. Eh, bueno, pues me parece que el inicio de ese cuaderno 11, bueno, quiero decir que tengo las obras. ¡Ay, qué lindo! Me Estaba chicaneando porque encanta. tengo las obras por fin, las leo en físico, las puedo subrayar y eso me tiene súper contenta. ¡Qué dicha! Y pues es una maravilla, de verdad, un gran logro para mí. Bueno, pienso que estas primeras páginas del cuaderno 11, o sea, su diario del 15 de septiembre, solo su diario del 15 de septiembre, me parece que tiene una gran riqueza. Me parece que solo en él hay muchos elementos con los cuales yo me podría quedar ahí un buen rato leyendo y releyendo, y está plenamente Rilke. La imagen, la imagen o los imaginarios que maneja Rilke, especialmente con esto de este Dios que está enterrado, ¿sí? Es algo permanente pues, en la escritura de Eti, y intentar desenterrarse de su propio corazón a ese Dios y también intentar hacerlo en las personas que son próximas a ella. Más aún Sí, cuando este es un momento en que está despidiendo a Spears, a su hombre, a su gran amor, un amor especial en donde ella lo describe como el hombre que te despertó en mi interior ya está contigo, ¿no? Me parece muy bella esa frase. El hombre que te despertó dirigiéndose a ese Dios que habita en ella, que te despertó en mi interior, ya está contigo. Esa frase me parece muy bella y lo describe mm, con muchísima resiliencia y con muchísimo amor y con muchísima gratitud. Y también se siente muy feliz, ¿no? Ella tiene una vivencia muy especial de la despedida de Spears. sí. Me gusta esta frase en donde ella dice, bueno, permanentemente, intento desenterrarte de los corazones de otros, Dios mío, y es porque ella de verdad se siente muy identificada con Rilke, porque para Rilke Dios está sepultado o está escondido o está opacado o está invisibilizado por la oscuridad, las tinieblas.
y el odio de los corazones de los hombres, ¿no? Finalmente creo que pues son metáforas de ese Dios que está autoenterrado, como bien lo dice él. Entonces, bueno, esa es una primera imagen que me parece muy valiosa, pero también hay algo que quiero resaltar en esas dos, tres primeras hojas de ese diario, de ese primer diario del 15 de septiembre, y es que la noción de misterio aparece varias veces, aparece tres veces el misterio o soportar tus misterios o Ujú, comprender, sí, comprender el misterio, aparece tres veces en menos de 20 líneas. eh, ujú, y pues es una imagen también que me parece muy poderosa y muy valiosa de ti, sobre comprender y aceptar el misterio, soportarlo, dice ella, y bueno, entender y atravesarlo. También porque en ese misterio ella vive pues esa eternidad en poco tiempo. Para ella 2 meses pues han sido como una vida entera. Entonces, la noción de misterio me parece muy linda para referirse a Dios, ese otro que es un misterio de amor, de luz, que hay que desenterrar de los corazones, ¿no? Pues citando otra vez a Rilke. Otra imagen que también pues veo muy valiosa es que dentro del interior, dentro de ella misma, también citando a Rilke, está como esta llanura inmensa, ¿no? Ese cielo interior, ese gran espacio interior del mundo que crece dentro de ella, que es infinito. Y aludiendo pues a cómo dentro de lo que cita Rilke, de cómo en mí crece un árbol que tiene frutos, que tiene pájaros, que tiene ajá. raíces, que tiene aire, que tiene cielo. Entonces, es muy notorio cómo ella cada vez más se sumerge y hunde sus raíces, las raíces de su vida interior, de su profunda vida interior en ella misma para, para ir encontrando esos trocitos y pedacitos de cielo en los y en las demás. Bueno, creo que hasta ahí quería yo destacar estas imágenes de Rilke que ella va apropiando de una manera muy bella y, y las va tejiendo pues en su escritura. Muchas gracias, Aura Patricia. Sí, muy bonito lo que compartes. Y fíjate que hablando de que cada una tiene una lectura y parece que como que el ojo cayera en un lugar diferente, yo no había pensado, tal vez lo había visto, pero no había pensado lo del misterio, ¿no? Efectivamente, cuando Eti usa recurrentemente una palabra, pues hay algo más, ¿no? Que no es solamente que se le haya ocurrido decir eso, sino que es algo que está viviendo, que está pensando. Muchas veces acá hemos tenido esa discusión sobre hasta dónde llega Eti, hasta dónde llega nuestra interpretación, eh, y que parece que incluso algunos no han dicho, o algunas personas han dicho que de pronto es forzada, que de pronto le hacemos decir cosas que ella no está diciendo, que son relaciones que ella no tiene, o que ella pues efectivamente no es teóloga, no es filósofa. Pero nuestra línea ha sido justamente la de decir, ok, sí, es claro que no es teóloga, no es filósofa, si hay algo que es, uno podría pensar, pues que es una lingüista, que es una literata, digamos, eso es lo que más se aproxima a su carrera oficial, pero es que ahí no se agotan, ¿no? Las posibilidades humanas. Entonces, no sé si Rosana o el padre nos podrían decir algo sobre esa cuestión del misterio, ¿sí? Evidentemente, misterio es una palabra con muchos significados que se puede aplicar a muchas cosas y es bastante probable que Eti no lo esté diciendo pues en el sentido más corriente, ¿no? Efectivamente, no está diciendo como aquí hay un misterio que hay que resolver en términos de algo que hay que investigar como si fuera una novela o algo así, sino es bastante probable que esté recurriendo a un sentido teológico, aun cuando ella tampoco es que lo conozca perfectamente o lo haya estudiado en una escuela de teología, ni mucho menos, pero ella tiene además esa profundidad y esa capacidad y esa habilidad para traer conceptos de muchas disciplinas, de muchísimos campos de trabajo y aplicarlos a lo que está viviendo. Muchas gracias, Aura Así Patricia. es.
Pues mira, yo, bueno, fíjate que también me llamó la atención esa alusión que hizo Aura Patricia, porque tampoco me había fijado explícitamente en ella, Sí. con relación a lo que Eti puede querer decir, ¿no? Con esas alusiones directamente. No, ahí tendríamos que hacer una pequeña indagación, porque no la hemos Listo. hecho de No verdad. lo hemos hecho. ¿Qué podemos decir desde la teología sobre misterio? Que no sé qué afinidades tenga con la filosofía, pero recuerdo en mis lecturas y en mis clases que misterio tiene que ver con todo aquello que nos desborda, nos sobrepasa, no con lo que nos asusta, porque eso a veces es lo que nosotros asociamos, sino con sencillamente lo que nos desborda y nos sobrepasa, ¿no? Em, de hecho, esa palabra también, su raíz es la misma raíz de donde viene la expresión mística, ¿no? Ujú. Entonces creo que ahí va, creo que tiene mucho sentido el que la encontremos allí en la obra de Eti, me parece que tiene muchísimo sentido. En mística, pues lo que nos desborda, aquello que no se ve, pero que se dice con la boca cerrada, ¿no? Que tiene que ver con el mudo, con el mien, la boca cerrada, ¿no? Entonces creo que allí habría que, o sea, nos deja más ganitas de investigar que cosas resueltas, Aura Patricia, pero me parece que por lo que puedo leer, este momento del cuaderno 11, que ya es un momento de una madurez en Eti más evidente, de una riqueza enorme que incluso la partida de Spear le ha significado un crecimiento mayor, porque parece que la catapultó, como quien dice, interiormente. Entonces es posible que haya aparecido mucha lucidez en todo ese sentido espiritual y se hace todavía más evidente toda la influencia y toda la empatía que ella siente con Rilke y que cita muchísimo más en esa parte. Ya ahorita después, pues aportaré dos cositas justamente sobre una de las alusiones que hace Eura Patricia, la primera que está la alusión a Rilke de esas primeras páginas y otra más que por ahí encontré algo. Pero creo que Liomer nos quiere también aportar y eso será muy importante. Bueno, lo primero yo quise cuando se propuso lo de Rilke y leerlo, pues es que, a ver, ¿cómo lo digo? Es que me parece como que empobrecer la palabra misterio y eso suena muy raro a lo que entendemos o hemos sospechado que sea Dios, ¿cierto? Como el absoluto, lo inaccesible. Pero yo siento que ella cuando expresa esto es porque está sumergida en el misterio que es la vida, esa vida que ella mira, ella escruta en sí misma, en quien la atrae, sí, en lo que está viendo que está sucediendo ante sus ojos. Y a mí me parece que en ese sentido ella se sumerge en el misterio, por eso a mí no me sorprende que ella lo hable tanto de misterio. No se refiere a Dios, aunque ella queda doblegada. Después hay una partecita ahí que yo estaba mirando, ¿no? Y ciertamente dice, dice el martes por la noche a la 1 de ese mismo día 15 es que con ella como que uno como que no logra avanzar, porque como que cada expresión a mí por lo menos, no, yo no he podido superar eso, ¿no? Me quedo, la leo y me quedo ahí, digo, ¿qué está diciendo esta mujer? Y no soy capaz como de... Y dice, me has enseñado a pronunciar el nombre de Dios sin reservas. Dios mío, es que eso es lo que enseñan los verdaderos místicos y los poetas y los que piensan y los que tratamos de tener los ojos abiertos. Has sido el intermediario entre Dios y yo y ahora tú, mi mediador. Te has sido y ahora mi camino conduce directamente a Dios, porque todo lo que uno encuentra en el camino es mediador. Y ya cuando uno se queda en lo que encuentra, pues el misterio deja de ser misterio, sorpresa.
mejor dicho, en el mejor momento se le fue para que no se quedara, no lo confundiera a él con lo que ella buscaba. Eso me parece a mí como que es, yo no sé, yo siento eso. Pero dice más ella, ¿no? Te has ido y ahora. Ahora mi camino conduce directamente a Dios. Es bueno que así sea. Y ella lo presiente, dice, lo presiento. Esta mujer tiene, y por eso yo me voy a volver un poquitico atrás y yo me convertiré a su vez en mediadora para todos aquellos a los que pueda llegar. Y ahí nos dice la misión, ¿no? Porque no es quedarse en ella, lo que decía Viviana, no es que le digamos decir lo que ella no dice, es que precisamente lo dice de tal manera que cuando se dicen las cosas bien, la realidad pues queda abierto, ¿cierto? Es abierto, por eso es una palabra tan densa, tan sabia. Pero bueno, yo voy a decir esto con ella. Me gustaría hallar una palabra. Esto es lo que ella busca, ¿no? Hallar una palabra, ¿no? Lo que nosotros hacemos en el ejercicio de escribir, de pronunciarnos. Y por eso que tenemos como esta especie de comunidad de lectura, ¿no? Ninguna agota, nadie agota el texto, pero lo dice bellamente. Me dice, me gustaría hallar una palabra que exprese todo lo que hay dentro de mí, la palabra filosófica, la palabra poética, la palabra mística, la palabra es sencillamente cuando yo puedo es decir te amo, porque no le digo mucho y casi no digo nada, ¿correcto? Sí, yo estoy hablando como solo, ¿cierto? Pero como si estuviera, entonces digo así, por qué no me dice esto? Dentro, que exprese todo lo que hay dentro de mí, ese sentimiento vital. A mí me gusta mucho cuando habla de vital y pleno, esa palabra con la que podría decirlo todo, pero ella es muy consciente de que la palabra siempre sigue siendo escasa. La palabra, toda palabra cuando nace realmente de una mirada sobre la realidad como mirada, como una atención al misterio, a la vida, a todo lo que está alrededor. Dice, entonces esa palabra con la que podría decirlo todo, pero que siempre será balbuceo, pero dice esto, que es lo que yo quería anotar. Por eso ella cita a Rilke y lo cita constantemente. Y por eso que decía Viviana al principio me gusta mucho, porque los otros autores, a ver, voy a decir una cosa muy fuerte, no son tan poetas. Sí, exacto. Y la palabra poética tiene esa magia, ¿no? El que no puede, el que seas. Entonces dice esta expresión, ¿por qué no me hiciste poeta, Dios mío? Es una de las plegarias más radicales de esta mujer. Le hace un reclamo a Dios. ¿Por qué no me hiciste poeta, Dios mío? Con toda la formación que ella tiene, pues usted sabe más que yo. Sí, pero inmediatamente retrocede. Sí, me has hecho poeta y esperaré pacientemente hasta que surjan dentro de mí las palabras con las que creo que debo atestiguar, Dios mío, que es bueno y hermoso vivir en el mundo. Es bueno, es hermoso vivir en el mundo. En ese contexto, es que me excusan que yo me quede aquí, porque es que nosotros no podemos estar simplemente buscando ideas o conceptos, sino que debemos sumergirnos en el misterio de la palabra. Y dice, Dios mío, que es bueno y hermoso vivir en este mundo, a pesar de lo que los humanos nos hacemos los unos a los otros. Esto lo podríamos sacar mañana en los titulares de todos los periódicos del mundo, de todas las redes sociales, de toda esa basura con que nos asusta. No, insistamos. Y dice esto que queda en el diario. Yo no sé nada de eso porque ustedes deben ser especialistas en el texto, ¿no? Pero es que cómo separan editorialmente, ¿por qué lo pusieron así tan hermoso? Pudieron poner un recuadro, es más, alguien debió dibujar algo alrededor de esto, el corazón pensante de los barracones. Me excusan si me extendí, pero
Por ahí es mi intuición. Bueno, qué pena, estaba en frío. ¿Qué tal que estuviera? Qué vergüenza. Muchas gracias, padre. No, excelente, porque justamente eso, en eso yo pensaba, por ejemplo, em, sí, porque Rilke no es que lo cita más, no es que le cae mejor, no es que es justamente lo que usted dice, está todo ligado a esa conciencia que hay en Eti de la limitación del concepto, de la palabra humana, de la manera en la que, del lenguaje, mejor dicho, ¿sí? Del lenguaje ordinario, del lenguaje de la escritura, porque el lenguaje poético tiene eso más, ¿no? El lenguaje, a diferencia del otro, el lenguaje poético es el que abre el espacio, ¿no? Para a la vida, es el que deja ser a la vida, por decirlo de alguna manera. El lenguaje poético es el que mejor muestra o se acerca a vivir y no simplemente a hacer una reflexión, una consideración teórica o sistemática que desde los primeros cuadernos ella nos había dicho, no es mi intención y no es lo que me gusta. Y si quisiéramos hablar de filosofía, no son los grandes sistemas, sino justamente este tipo de cosas. Entonces ahí hay algo muy interesante para pensar. Yo de eso no sé nada, pero me imagino que puede ir por ahí de esta propuesta de María Zambrano de la razón poética, ¿no? Creo que aquí hay algo interesante para pensar en esa línea y voy a ver si nos acepta la invitación porque ella vino a una sesión del semillero, pero luego se embolató. Hay una estudiante que acaba de entregar su tesis de doctorado justamente sobre la mística y la razón poética. Es un trabajo de grado sobre María Zambrano, unas místicas que yo tampoco conozco, otros temas de la poesía, ella siempre se ha encargado de estética, etcétera. Es desde la filosofía su propuesta, pero sería muy chévere que nos pudiera dar unas luces porque yo creo que ahí encontraríamos también muchos temas para seguir pensando esto. Pero sí, también pensaba mientras hablaba el padre Leomer en la razón por la cual lo que más cita Agustín a lo largo de las confesiones, así como Eti a Rilke, es a los salmos, ¿no? Eso tampoco es una coincidencia, independientemente de que haya sido a través de los salmos que Agustín logra finalmente entrar a la escritura, porque lo había intentado por muchos caminos y todos se le cerraban o por la dificultad del lenguaje o por la falta de sistematicidad a la que él estaba acostumbrado en los textos de la retórica clásica, etcétera. Pero cuando llegan los salmos es una palabra vivida, es una palabra, es un canto, no es un poema que a él le llega directamente al corazón, ¿sí? Esa es la diferencia con los otros textos que él sentía que tenía que entender de cosas o de saber de la historia del judaísmo o que tenía que entender de épocas muy remotas, mientras que en los salmos halló eso y también en la intención principal de la obra, que es la alabanza, dice, claro, mis palabras nunca van a ser suficientes. Por eso voy a estas palabras que son palabra poética, palabra inspirada, y va tejiendo, ¿no? Las confesiones con sus palabras y sus vivencias con los salmos. Es un tejido perfecto, porque no es que hay una cita acá, otra allá, una al final, sino que a lo largo de toda la construcción narrativa aparecen. Y yo creo que el mismo ejercicio lo podemos hacer con Rilke. Claro, es dispendioso porque son 11 cuadernos, son al menos en nuestra edición, pues son 1000 páginas. El cuaderno 11 se termina en la página 965, pero sería también un ejercicio bonito e interesante por un lado. Y por otro lado, creo que también, volviendo un poco a la invitación del padre Leomer, es también una experiencia, ¿no? En todo el sentido de la palabra, la que nosotros tenemos cuando nos dejamos ir en esa palabra poética de Eti que se entreteje con la palabra del poeta y con la palabra de Rilke. Muchas gracias, padre. Ana María, estábamos haciendo el mismo ejercicio de siempre, un poco pensar en lo que nos llamaba la atención particularmente de este cuaderno 11. Empezó ahora Patricia con la alusión del misterio. Y entonces yo dije, claro, ahí tenemos un concepto que no nos había parecido y la conversación se fue hacia allá. Bueno, ¿importa en verdad que sea un concepto o hacemos algo con el concepto? Sí, podemos hacer algo, pero también lo interesante y lo notable de que aparezca esa alusión recurrente al misterio es que Eti está
recurriendo a ese término para expresar justamente lo que está viviendo, ¿no? Decía el padre, no solamente es un sinónimo de Dios o algo así, sino es el misterio de la vida en un sentido mucho más amplio. Entonces ahí vamos, por si tú nos quieres contar sobre este cuaderno 11 o Lisette. Lamentablemente el cuaderno 11 no lo miré para hoy, iba a hacerlo un ratito antes de entrar y me ocupé en otra cosa. Pero hoy tomé un libro de la biblioteca que me regalaron hace mucho y Sí, miré un poco así, que es este, eh, ajá. de Juan Pablo II. Y, y en un capítulo, es muy como de su biografía el libro, pero fui como al final y, y él habla de sacerdotes. Kolbe es uno de los más conocidos, pero de sacerdotes que murieron en los campos de concentración dando testimonio de la fe, ¿no? Y de la esperanza. No sé Ajá, por qué lo ligué ahora con esto que hablaba el padre Liomer, que a nosotros no se nos junta eso, ¿no? Que también el misterio de la cruz es poder juntar eso del espanto y, y de la esperanza. Y sí, sin embargo, ¿cómo lo necesitamos en este mundo actual y en lo que nos pasa día a día, ¿no? Que hay tanta muerte cerca y a la vez es como que no podemos mirarlo tan amorosamente, lo rechazamos, nos escapamos, nos disfrazamos, lo ocultamos, no sé, no lo entendemos y cuando tanto Aura hablaba del misterio y el padre de la vida, el misterio de la vida tiene que ver con la muerte también. Y cómo puede seguir hablando en esos términos, ¿viste? En ese lugar, en esa circunstancia de la belleza. Es una oración su manera de escribir y de usar la palabra poética, sí, que tiene que ver con una hondura que está en ella y está en todos nosotros y trascendemos el miedo a sufrir, me parece, no sé. Y San Juan Pablo II habla mucho del sufrimiento, pero no como se entendía antes, viste, como que el cristianismo es algo como viste, no sé, esto de la culpa en la conciencia, yo creo que mm, aprender a sufrir nos hace resilientes más humanos y nos encarna, nos, nos hace capaces de estar en el mundo abiertos, ¿no? A la vida. Y tiene una dimensión enorme, pero bueno, alcanzarla también es como todo este trabajo de interioridad con la palabra, con la lectura, con la inspiración. Y justo ahora, cuando entraba, que ahora hablaba de cómo ella puede asumir la muerte de Spear. Yo tengo a mi sí, abuelita que no se está muriendo, pero está muy grande y está teniendo unos cambios abismales. Y yo lloraba como en un duelo así ya anticipado de claro. tristeza porque, viste, es otra perrita y es mi compañía. Ay, no me vas a hacer llorar. Y la voy a hacer llorar. Este, y yo digo, pero yo conozco esto de lo que hablamos, o lo que dice Eti, no me resulta extraño. Sé que en algún lugar mío también me habita esa entrega, pero ¿cómo cuesta entregarme? Estoy peleando con eso. Y, y en realidad la vida se trata de eso, ¿no? De ir entregándonos y en cada etapa y no sé. eh, y que eso no sea la desesperación y el llanto, sino la apertura, o sea, la apertura al misterio, a la entrega, a la belleza.
yo un día iba caminando, perdón que hablo de mí porque no tengo bien la lectura de ella, pero un día iba caminando por la calle y pensaba en esto de la perrita y yo decía, bueno, pero yo no me puedo olvidar de todo lo que compartí con ella. No me va a Claro, quedar un vacío, o sea, me va a quedar vivo todo lo que, las andanzas nuestras, ¿no? Este, pero es como algo de la mente, ¿no? Como que parece que al desaparecer el cuerpo, desapareciera todo. el recuerdo, la presencia, claro, son. Y es tan pura su mirada, tan transparente. Esa es la conversión, me parece a mí, a la que todos queremos llegar, ¿no? Y yo a veces estoy así preocupada y digo, pero ¿cómo pensaba Eti? A ver si me puedo contagiar. De Es difícil, es muy difícil. Yo también siempre lo pienso, digo, pero ¿cómo hace uno para volverse así? gracia probablemente también y tal vez en el límite, ¿no? Pero no todos lo han vivido y ella sí pudo en el límite hacer esa conversión. Así que de amor, ¿no? O sea, ante la pena, el odio, o no sé, todo lo que nos viene como, digamos, defensivo, ella abrió y soltó, ¿no? Permitió, dejó ser. Ay, qué difícil. Pero qué maravilloso y que todavía podemos inspirarnos en ella, ¿no? O sea, Sí, que nuestra alma, es parte de la idea. claro, anhelamos poder hacer este ejercicio de entrega, porque de todas maneras nos llega, ¿no? Los despojos eh, y vivirlos con ese amor, con esa certeza también de que es parte, ¿no? Es parte de la realidad, es parte de la presencia. Sí, Como, bueno, como se despojó Jesús. mm, Otro misterio, ¿no? Mm, Ocurre como inspiración también para nosotros, mm, en este camino, digamos, como de entrega, ¿no? sí, eso parece que es el camino, efectivamente. Sí, Ana María, muchas gracias por compartir y Gracias, te acompañamos. gracias, gracias. ¿Alguien más nos quiere contar algo del cuaderno 11? Bueno, yo les voy a proponer un pasaje, hay tantos, es tan lleno, que tiene que ver un poco con todo lo que hemos dicho hasta el momento, y es el pasaje del martes 22 de septiembre. Ahora, Patricia, que está estrenando libro, la página 924. 22 de septiembre, dice, uno debe vivir consigo mismo como si viviera con un pueblo entero, y en uno mismo se han de aprender todas las cualidades buenas y malas de la humanidad. Estaba pensando en eso a propósito de lo que decía Ana María, ¿no? De el misterio de la vida tiene que ver con la muerte. Y Eti no es, lo hemos dicho muchas veces, una ingenua, ¿no? Que diga, ay, sí, la vida es bella a pesar de todo o algo así, en ese sentido como un poco naif, sino que esa es una construcción difícil, una construcción dolorosa, un camino que se ha recorrido con muchísimo esfuerzo, con mucha valentía, ¿no? Muchas gracias, Rosana, por compartir. Y antes de perdonar a los demás, primero hay que perdonarse lo malo que hay en uno mismo.
Quizás sea lo más difícil que una persona ha de aprender. Lo constato muy a menudo en otros. Antes también lo hacía en mí misma, ahora ya no. Perdonarse los propios errores y tropiezos. Y lo primero para lograrlo es aceptar con magnanimidad que cometemos errores. Quiero vivir como los lirios del campo. Si comprendiésemos bien estos tiempos, podríamos aprender a vivir como un lirio del campo. En uno de mis diarios escribí, querría tocar con la punta de los dedos los contornos de estos tiempos. Entonces estaba ante mi escritorio y no sabía muy bien cómo llegar a la vida, ¿no? Para ir a lo que nos decía el padre Leomel. Era porque todavía no había llegado a la vida dentro de mí. Lo conseguí sentada a este escritorio. Entonces me vi arrastrada al centro del sufrimiento humano, a uno de los numerosos pequeños frentes que hay hoy por toda Europa. Y allí experimenté de pronto esto. Empecé a leer estos tiempos y mucho más que estos tiempos en los rostros de las personas, a partir de miles de gestos, de pequeñas expresiones, de historias personales. Antes de aprenderlo en mí, advertí que también podía leerlo en otros. Allí fue realmente como si tocara los contornos de estos tiempos y de la vida con la sensible punta de los dedos. ¿Cómo es posible que ese brezal rodeado de alambradas, donde fluía tanto dolor humano, se me haya quedado grabado en el recuerdo como algo casi dulce? Esto es terrible. ¿Cómo es posible que mi espíritu no se oscurezca allí, sino que se ilumine y se esclarezca? He leído allí algo de estos tiempos que no me parece carente de sentido. Aquí, entre los escritores, los poetas y las flores que pueblan este escritorio, he amado mucho la vida. Y allí, entre los barracones llenos de seres humanos, asustados y perseguidos, he encontrado la confirmación de mi amor por esta vida. La vida en los ventosos barracones no se contradecía con la vida en esta habitación protegida y segura. En ningún momento he estado separada de una vida que supuestamente hubiese dejado atrás, sino que había una continuidad grande y llena de sentido. ¿Cómo podré escribir otra vez todo esto para que otros puedan sentir lo hermosa y valiosa y justa que es la vida? Quizás Dios me conceda esas pocas palabras. Palabras llenas de color y de pasión, y también palabras serias, pero sobre todo sencillas. Cómo dibujo esta aldea de barracones entre el brezal y el cielo, con unas cuantas pinceladas finas y delicadas y sin embargo enérgicas, y cómo puedo conseguir que otros lean a todas esas personas que han de ser descifradas como jeroglíficos, rasgo por rasgo, hasta tener ante sí una gran unidad legible y comprensible entre el brezal y el cielo. Ahora ya estoy segura de una cosa. Nunca podré poner por escrito lo que la vida ha escrito para mí con sus letras vivas. Lo he leído todo con mis propios ojos y lo he experimentado con muchos sentidos. Nunca seré capaz de contarlo de la misma forma. Esto podría sumirme en la desesperación si no hubiese aprendido a aceptar que tenemos que trabajar con las fuerzas que tenemos, aunque sean insuficientes, pero hemos de trabajar con ellas. Entonces, siempre nos pasa que hay algún pasaje como que condensa, ¿no? Lo que todos hemos dicho, así sea de lugares diferentes, hacia dónde vamos. Y esta página en particular me parece muy, muy impresionante, muy bella, como decíamos antes, justamente unas páginas llenas de poesía, y en esas páginas llenas de poesía hay un llamado a la vida, hay un llamado a la incapacidad del lenguaje y de las palabras, ¿no? De contar, dice ella, y en algún momento de este cuaderno también nos pone esa distinción entre el cronista y el poeta. Y el padre Leomer traía esa plegaria de ¿por qué no me hiciste poeta? Y nosotros decimos, no, a ti sí te hizo poeta, que claro que sí, tu diario es poesía, ¿no? Que hablamos del género, del diario como género literario, pero por el contenido, por la manera en la que las cosas están dichas, construidas, por etcétera, pues vemos que justamente su contenido es poético. Entonces, ella en algún momento dice, estoy aquí para contar todo esto con un interés
que uno diría, bueno, parece un interés de pronto periodístico, pero ella también nos dice, ¿y para qué lo quiero contar? Eso importa muchísimo, esa razón, ¿no? No es como estoy asistiendo a algo único, ¿no? De pronto nos ha pasado en algunas cosas en la vida. Bueno, acá muchos tenemos en común, no sé, la caída de las Torres Gemelas, el COVID, etcétera. Y decimos, sí, estamos asistiendo a algo histórico, somos conscientes de eso y de pronto queremos narrarlo. Pero Eti dice y se dan cuenta muy, muy rápidamente que lo suyo no es un interés periodístico, que ella no es una cronista, de los campos, ni una cronista de la guerra, como otras experiencias de escritura en este tiempo, que son súper valiosas y que son súper interesantes. Yo diría que de pronto como la de Primo Levi, que de hecho pues tiene, ese es su interés, ¿no? Eh, y ese ejercicio creo que debe haber sido muy duro y muy terrible para él en cuanto sobreviviente. Escribe pues mientras está viva y después ya no puede escribir más, pero yo creo que ya muy pronto, así no lo acepte, se da cuenta que todo ha mutado de un lenguaje de la crónica a un lenguaje poético. Y en estas páginas creo que lo vemos con mucha claridad. No sé quién quiera reaccionar a esto que acabamos de leer. Pues no me quiero tomar la palabra, pero sí, Viviana, de acuerdo, es que Eti insiste mucho, siente mucho que la vida es bella. Y Rosana la otra vez, alguna vez nos comentaba que lo más probable es que esa bella película italiana que se llama La vida es bella fue inspirada en Eti, ¿sí? Es que Eti insiste mucho en que la vida tiene sentido a pesar de todo. A mí me fascina cuando habla y dice siempre y repite, y tiene sentido, tiene sentido. Me devuelvo un poquito en la página 908, 909 cuando pues en el hecho de muerte de este hombre tan importante para ella que fue Spears, bueno, en la página 908, 909, cuando dice, soy tan feliz y estoy tan agradecida y la vida me parece bella y llena de sentido. Sí, bella y llena de sentido, pese a que estoy junto al lecho de mi amigo que murió demasiado joven y pese a que me pueden deportar en cualquier momento hacia un territorio desconocido, Dios mío, te estoy tan agradecida por todo, seguiré viviendo con esa parte de los muertos que vive para siempre. Insuflaré nueva vida a esa parte que está muerta en los vivos. Y de este modo no habrá más que vida, una gran vida, Dios mío. Yo creo que Eti, yo no sé si voy a ser muy atrevida en lo que voy a decir, Padre Liome, Rosana, pero Eti tenía, o sea, se iluminó. A mí me parece que ella tenía momentos de iluminación verdadera, plena, íntegra, pues, con esto otro que es plena luz y amor. Y ella entendía y encarnó el hecho de, de vivir, entender que la vida era más que su vida y la de los otros, sino que había una vida con V mayúscula más grande que ella misma y los otros, ¿sí? Y bueno, pues a mí también me emociona, me impacta mucho, o sea, cómo es una Eti en Gaza, ¿no? Yo imaginaba mientras leía Eti en Gaza, Eti, hoy Eti, ¿cómo sería nuestra Eti ante los hechos de Gaza? ¿Qué haría? ¿Se parecería a Greta Thunberg o cómo sería? No sé, he querido imaginarme qué pasaría con Eti ante los hechos de Gaza. Muchas gracias, Sara Patricia. ¿Quién más? Ángel, Jessica, Lisette. Bueno, puedo leer, Ah, puedo leer un poema de Rilke que recoge algunas de las cosas que hemos insinuado, poeta, ¿no? Y además en esto del misterio y la vida y la muerte y Dios y todas esas cosas. Pero bien, oigámoslo mejor. eso. ¿Qué vas a hacer, Señor, cuando me muera? Tu cántaro soy yo, y cuando me rompa, tu bebida soy yo, y cuando me vierta,
Yo soy tu vestidura, soy tu oficio. Conmigo pierdes tu sentido. Después de mí no tienes casa donde te saluden palabras tibias, íntimas. De tu cansado pie cae la pantufla aliviadora que soy yo. Tu gran túnica se te queda atrás. Tu mirada que acojo en mi mejilla tibia como una almohada a largo tiempo, caminará en mi busca y a la puesta del sol se dormirá en el regazo de piedras extrañas. ¿Qué harás, Señor, entonces? Tengo miedo. Hacen los poetas con esto. Y le dan a uno 3 vueltas. Muy bien. Eso está en un libro que se llama 50 poemas, traducido por alguien muy bien traducido, muy bien traducido. Muchas gracias, padre, por compartir. Yo lo tenía, ese poemita, porque justamente, fíjate, me parece maravilloso, por eso lo copié ahí en el mensaje, porque justamente en la primera alusión de septiembre que hace allí Eti, precisamente, espérense, a ver, me devuelvo a la página 900 creo que es. Esa primera alusión de septiembre que ella hace. Y que también la mencionó Aura Patricia, justamente en la página 900, em, realmente no es una alusión directa, sin embargo, en el aparato crítico, cuando Eti afirma en la página 900, y ahora te busco en todas las personas y encuentro en ellas algo de ti e intento desenterrarte de los corazones de otros, Dios mío. Y el comentador comenta, quizás Seti tomó la imagen de un dios sepultado del imaginario rilkeano. Para Rilke, la oscuridad, la tiniebla, el crepúsculo que rodean a Dios son la tiniebla del corazón de los hombres. La tiniebla que son los sentimientos y lo incomprensible, y la incomprensible lucha con la lucidez de la razón y lo mental. Cuando la batalla se inclina hacia la razón, gana terreno la ciencia. En caso contrario, gana terreno la naturaleza y con ella el hecho de contemplarla sin tener que analizar sus fenómenos, tal y como hiciera Rainer María Rilke durante toda su vida, ya que contemplar el mundo es observar a Dios y Dios vendrá desde el seno de la tierra. Además, Dios se ha replegado hacia el abismo oscuro de lo incomprensible y de la fe interior porque teme que el poeta llegue hasta él. ¿Qué harás, Dios, cuando yo muera? Ahí yo hacía inmediatamente la relación a partir de ese comentario de abajo. Y que creo que hay otra conexión allí en la cita siguiente que me hizo encontrar un texto que yo no sé si tú conozcas, Viviana, un texto sobre Rilke de un autor mexicano, tengo entendido que se llama Alberto Constante, ¿no? No sé si lo has oído mencionar. Pero es interesante, te puedo pasar el texto porque me encontré con ese texto cuando en la segunda alusión que Eti hace, precisamente, a ver, exactamente ya les digo, en la página 902, cuando ella dice, quizás recuerdo una palabra, todo vive dentro de mí, todo vive dentro de mí. Recuerdo una palabra de un poema de Rilke, el poema que se llama en alemán, a ver cómo se pronuncia, Viviana, Weltinnenraum, espacio interior del mundo. Y ahora debo dejarlo todo e irme a dormir. A propósito de eso, hay un autor que es este señor Alberto Constante, que menciona en su texto, en su artículo, menciona que, a ver, ya les digo directamente.
Perdón, estoy aquí jugando con él. Mm. Dice, voy a leerles el pedacito que él analiza. Dice así. No podría haber un punto en el que el espacio fuese a la vez intimidad y afuera, un espacio que afuera fuese ya intimidad espiritual, una intimidad que en nosotros fuese la realidad del afuera, tal que en ella estaríamos afuera en nosotros. ¿Recuerdan cuando Etienne alude al cielo dentro de mí? Sí, sí. En la intimidad y la amplitud íntima de este afuera, es lo que la experiencia de Rilke, mística primero y luego poética, lo lleva a reconocer o a entrever o a presentir y tal vez a llamar, expresándolo como Weltinnenraum, el espacio interior del mundo, que no es menos que la intimidad de las cosas, que nuestra propia intimidad y que la libre comunicación de una a otra. Libertad poderosa y sin reserva donde se afirma la fuerza pura de lo indeterminado. A través de todos los seres pasa el espacio único, el espacio interior del mundo. En silencio, los pájaros vuelan a través de nosotros. Y yo quiero crecer. Yo miro hacia afuera y es en mí que el árbol crece. Eso es partecita de un trocito de Rilke. Y perfectamente sintoniza con lo que te está diciendo ahí. Entonces, me llamó la atención haber encontrado esto porque pues encuentra uno de dónde va a fluir en Eti esa seguridad para expresar que justamente ese, el espacio entre el cielo y este barracón, ¿no? El cielo está, yo estoy en el interior, ¿no? De todo esto. Entonces, me pareció como interesante porque creo que nos ayuda pues a entender un poquito lo que está detrás del proceso que hace Eti y que para este momento y estas alturas está, como decíamos al comienzo, muy maduro, muy avanzado, muy profundo, muy crecido, muy desarrollado. Muchas gracias, Rosana. Sí, muy bonito y como decíamos al inicio, pues creo que es una tarea que no hemos hecho del todo, más allá de, bueno, sí, ya hemos tenido otros encuentros también y otras personas que de pronto más conocedoras de la obra de Rilke nos han podido mostrar cómo se entretejen de bien estas intuiciones y estas maneras en las que Eti vive justamente su propia experiencia, ¿no? Entonces, mediada por el lenguaje poético y por la fuerza que éste le puede dar. Entonces, muchas gracias por traer los dos poemas y te agradecía también, Aura Patricia, por el que leyó el padre de Homer, que de verdad, mejor dicho, lo leemos y decimos, sí, claro, no hay tantos temas y tantas alusiones a lo que Eti va a desarrollar de muchas formas a lo largo del diálogo, que vemos que definitivamente es una relación muy profunda la que se teje entre el poeta y nuestra poeta, que ya dijimos que efectivamente también lo es. Bueno, vamos ya avanzando en el tiempo, entonces yo quisiera, como para darle una guía a quien no haya alcanzado a leer o a quien no se haya podido conectar hoy y se conecte la próxima vez, de los temas más importantes de este libro 11 y eventualmente pues podemos dedicarle un ratico también de nuestra próxima sesión para conectarlo con las cartas. Esta idea de la conexión de las cartas no es solo mía, mejor dicho, no se me ocurrió a mí, me la copié del libro de la profesora Isabella Dinolfi que se llama La fortaleza inexpugnable. Entonces ella justamente al final de su libro dice eh, que hay una continuidad, ¿no? De la que no se ha hablado tanto entre el diario y las cartas, y pues le dedica la parte final de su libro, ¿no? Entonces por eso vamos a ir también a las cartas, pero pues nos cae muy bien
retomar esta última parte del libro 11 o volver sobre alguno de los temas que yo quería compartirles, de los que igual ya hemos dicho varias cosas, sino solo como para también ir recapitulando en términos de problemas y de temas que aparecen acá. El primero, pues ya lo dijimos, es sin duda la muerte de Speer, y de ahí que nos sorprende lo que hablábamos un poco con Ana María, la manera en la que se asume el duelo, ¿sí? Sabemos, y de hecho aquí en este grupo nos hemos acompañado en nuestros duelos, que efectivamente es un momento muy difícil y que por lo general nuestra actitud es de tristeza, desconsuelo y muchas veces incluso de reclamo, ¿no? Como, pero ¿por qué? E incluso quienes hemos perdido, pues, abuelitos o madres ya avanzadas en edad, decimos, pero bueno, 90 y pico no eran tantos, pero porque hay personas que cumplen más de 100, como nos acaba de contar el padre Leomer, y uno dice, pero ¿por qué no a mí? Es muy difícil. Entonces, ella, claro, ella va a procesar esta pérdida con tristeza, por supuesto, pero con una fortaleza de espíritu impresionante, ¿no? Eh, y aquí es interesante pensar en ese hecho que no me acuerdo si fue Rosano quien que trajo la lectura del momento de la muerte de Speer, que él fue el que la llevó, ¿no? A ti, Dios, en ese diálogo con Dios. Acá es muy bonito cómo se elimina de cierta manera la figura del mediador, ¿sí? Que era Speer. Eti llega joven, inexperta, con ciertas dificultades para ordenar su vida, como ella misma lo dice, con un espíritu desordenado, ¿no? Con muchas preguntas, etcétera, y empieza este proceso que es terapéutico, por supuesto, pero que se convierte en un proceso vital, existencial, religioso, todo lo que queramos. Y es clarísimo para todos nosotros siempre, independientemente de qué Dios es o de qué religión o lo que sea, pero es clarísimo que ese proceso terapéutico desemboca en un encuentro, en una conexión íntima y directa con Dios. Entonces, Speer había sido ese mediador que a su vez había puesto otras mediaciones, ¿no? Como los libros, como la lectura. Entonces, eso es muy bonito porque también la muerte de Speer la deja a ella como, bueno, tú me ayudaste en tantas cosas y tú me mostraste tantos caminos, ahora yo tengo la fuerza suficiente para caminarlos, para andarlos sola, ¿no? Sin que tú estés ahí. Viendo que además vimos toda la historia de amor, o sea, a mí no me cae bien, siempre lo digo, y por supuesto que una relación de ese tipo contemporáneamente sería lo más inaceptable del mundo, ¿no? Porque además sabemos que ni siquiera era una relación seria, ni que él hoy en día sería uno de esos poliamorosos que están de moda, una cosa así, estaba comprometido con otra, mejor dicho, pero vivimos tan intensamente de la mano de ti esa historia de amor que ese momento de la muerte nos duele también, ¿no? Como que decimos, ay, se murió este, y Eti, pues vimos cómo su vida muchas veces se centró en esa ilusión romántica, como ella misma lo dice, ¿no? Y dice, ¿será que es que las mujeres, si se pone esas preguntas tan interesantes desde un punto de vista feminista, por supuesto, y de roles de género, de que si será, ella lo deja abierto, como las preguntas que leímos ahora, eso por supuesto un recurso retórico, que si será que las mujeres están destinadas a ese tipo de cosas, a amar solo a alguien, ¿no? A ser una mujer en una familia, a cumplir con unos roles establecidos, cuando su vida es completamente distinta, ¿sí? Ella se hace esas preguntas justamente porque a su edad muchas mujeres o ya estaban comprometidas o ya estaban casadas o ya eran madres y ella en cambio es un espíritu tan libre, que tan lleno, con una sed tan infinita del mundo, del conocimiento, de la poesía, de la filosofía, del derecho, que dice, pero ¿en qué momento es que voy a llegar allá? Y que por otro lado vive su vida amorosa también de una manera tan libre. Entonces, Speer nos permite esa figura de Speer pasar de la idea del amor romántico, de la relación inicial, que es una relación erótica, que es una relación
de enamoramiento casi juvenil, casi adolescente, a ese amor, ¿no? Que justamente vemos en el cuaderno 11, que era lo que decía ahorita Rosana, de la maduración, ¿no? De su sentimiento, de un amor romántico a un amor en términos cristianos, a la caritas, ¿no? Que no es por uno, sino por todos. Y en el pasaje que leímos ahorita del 22 de septiembre, dice, claro, y así como alguna vez me pregunté si yo iba a amar a otro hombre o si esta relación amorosa iba a llegar a buen término o lo que fuera, ahora me doy cuenta de la experiencia más profunda del amor, ¿no? Y cómo hasta en las situaciones más difíciles pude vivir ese amor. Entonces, ese sería un tema, la relación de Speer y todo lo que nos permite entender. Otro de los temas es justamente ese de vemos cómo se cierra este ciclo, ¿no? De la interioridad y de la cuestión de la búsqueda de Dios, ¿no? Se retoma esa idea que ya se había presentado de que Dios debe ser desenterrado, ¿sí? Y esto es muy bonito y muy interesante porque efectivamente alguna vez nos preguntábamos si teológicamente no era muy problemática esa idea de ayudar a Dios, de desenterrar a Dios, de decir no te preocupes que ahí estamos. Y lo habíamos hablado en términos de vulnerabilidad, que además fue un concepto que después pues tuvo tanto auge en la filosofía de finales del siglo XX y hoy en el siglo XXI. Esta idea de pensarnos vulnerables, pero decíamos, sí, pero eso somos nosotros, justamente porque somos lo otro de Dios, justamente porque somos las criaturas. La vulnerabilidad es nuestra en cuanto criaturas. Pero esta idea de Eti le da la vuelta a ese concepto y nos dice, no, también Dios. Sí, por eso es que lo tenemos que ayudar y por eso es que lo tenemos que desenterrar, ¿no? Con esta imagen de sacarlo de nosotros mismos. ¿No? Que yo sé que suena un poquito casi herético, pero no es esta entidad metafísica que está súper más allá y que simplemente se revela de alguna manera mágica, sino que hay una construcción en la que la experiencia personal es central. Entonces ahí, pues, Eti está sin decirlo en esos términos, por supuesto, ni queremos hacerla decir otra cosa, pero está trayéndonos ideas y problemas de la fenomenología de la religión, pues muy interesantes en esta idea de encontrar a Dios, de vivir en Dios y con Dios, ¿no? Y que pues que nos abre la idea a una comprensión también más profunda de lo humano. El tema del sufrimiento ha salido varias veces, ¿no? Lo leímos también en ese pasaje del 22 de septiembre que me parece a mí que de verdad podría ser una especie de síntesis de no solamente del cuaderno 11, sino tal vez de toda la obra. Eh, el sufrimiento tiene un efecto, por lo general, paralizante, ¿no? El sufrimiento tiende a llevarnos un poco a la inacción y a propósito de lo que decía Aura Patricia de cómo sería una de ti, yo también me lo pregunto todos los días, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y de hecho hoy en Bogotá que hay esta gran marcha, yo dije, no, pero tengo semillero, y yo dije, bueno, que ti querría que yo fuera a la marcha, eso pensé, eso dije en algún contexto, porque efectivamente a veces cuando la gente es indiferente, ¿no? No necesariamente la indiferencia es fruto de un déficit moral de alguna manera. Muchas veces la indiferencia también esconde nuestros miedos. ¿Sí? Y el hecho de enfrentarlos y de lo difícil que es tomar muchas veces una posición y de decir lo que sentimos y lo que pensamos y de que no parezca que estamos tomando un bando y entonces en eso me parece que Eti también nos deja una gran enseñanza, como decía Ana María, qué ejemplo podemos tomar para la vida y es ese justamente, ¿no? Ella no cayó ante la injusticia, no cayó ante el dolor, no se paralizó del miedo, sino que logró transformar su propio sufrimiento pero también el de los demás, y lo hemos dicho varias veces, y acá también ella lo retoma en el cuaderno 11, su paso por el Consejo Judío tenía sin duda alguna esa intención de transformar el sufrimiento, de acompañar, de vivir con el otro. Entonces, esta mirada
que simplemente dice, no, bueno, esto está terrible, pero como yo creé en mi fortaleza inexpugnable, pues yo aquí me escondo en mi fortaleza y pues los demás que vean cómo hacen, pero en cambio no, ¿no? Estos dos cuadernos y como vamos a ver las cartas son la prueba más clara de cómo ella lo dijo, ¿no? Yo quería interpretar a los humanos, eso es algo que a Anderson, nuestro amigo, le gusta mucho, esta idea de que los demás son como jeroglíficos, ¿no? Y era difícil, es difícil, ¿sí? No se trata de simplemente saber leer a las personas. Cada persona es un mundo, cada persona es un universo de interpretación. Y ella dice, y a mí misma interpretarme me costaba, a mí misma entenderme cuánto me costó, pero cuando lo hice con los otros, ¿no? Y cuando hice ese ejercicio, pues también lo logré en mí. Entonces, esa idea del sufrimiento no como inacción, sino justamente como ofrenda, como ofrecerse a los otros, ¿no? Que es pues esa parte tan famosa, ¿no? De yo quiero ser pan, yo quiero ser y bálsamo, ¿no? Esas imágenes tan poderosas que ella utiliza a propósito de su misión, de su labor, de la manera en la que ella afronta esta situación. Hubo muchas maneras y muchas experiencias terribles, ¿no? Los que tenemos pues directamente familia judía y sobreviviente lo sabemos. Y hay un reproche terrible, fue ese de el reproche que se hicieron a sí mismos y que muchos no pudieron perdonarlo a quienes se fueron, ¿no? Quienes se fueron que después no se sintieron así, dignos de vivir. También les pasó a los sobrevivientes, ahorita que hablábamos de Primo Levi, ¿no? Él decía, pero ¿por qué sobreviví yo y no tantas otras personas que por supuesto que también lo merecían? Y entonces ahí se ha hablado de temas muy interesantes como ese de la culpa colectiva, que tuvo además, a propósito de lo que está pasando ahora, una consecuencia que yo veo como muy negativa, ¿sí? Que fue la negación, que fue el surgimiento de la generación del silencio. Antes de toda la explosión mediática del conflicto, que por supuesto no empezó hoy hace 2 años, sino hace 40, hace 50 años, mejor dicho, empezó en el momento de como lo llaman ellos, la Nakba, el momento de la primera llegada, que por supuesto significó un desplazamiento forzado de muchas familias y de muchas personas. Em, Antes de eso, nosotros pensábamos en Israel, por ejemplo, yo de pronto en mi juventud, en mi vida de estudiante y además de mis influencias familiares o lo que sea, me hablaban de Israel y por ejemplo, de Tel Aviv como la ciudad que nunca dormía, como referente, algo así como Ibiza, ¿no? De la fiesta en el mundo, como un lugar lleno de discotecas y de gente feliz y de un montón de drogas. Eso, Tel Aviv era famosísima por eso. Obviamente están los lugares sagrados para nosotros y las tías iban siempre, querían ir a la peregrinación. Mi mamá lo tiene en su wish list de eterna, ahorita es un poco complicado, pero era esta idea y yo decía, pero qué raro que un lugar que es como el fruto de tanto sufrimiento de lado y lado se haya convertido como en símbolo de lo más pasajero y de lo más efímero, que es justamente esa vida, ¿no? De la fiesta, de la discoteca. Pero eso tenía que ver con ese tema de la generación del silencio, ¿no? Muchos de los sobrevivientes decidieron voluntariamente no hablar, no enfrentar, no contarle a sus hijos, cambiarse los apellidos, ¿no? Cambiarse, romper con la raíz, romper como para evitar el dolor. Fíjense que es lo totalmente opuesto a lo que hizo Eti. ¿Sí? Que enfrentó el sufrimiento y de que y que logró que el sufrimiento engrandeciera su propia alma y seguramente, como ella misma lo dice, fue bálsamo para muchos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi papá, que justamente es hijo de la generación del silencio, vive en negación, ¿no? Y así vivió absolutamente toda su vida. Y he visto un montón de documentales y todo, porque pues claro, es un tema que me apasiona y me toca profundamente. Nosotros, o sea, los nietos de los sobrevivientes, que somos la tercera generación, somos todo lo contrario, la generación del silencio. Entonces yo, por ejemplo, hice mi tesis de maestría sobre ETI justamente por eso, ¿no? Y eso me llevó pues a descubrir un montón de cosas terriblemente dolorosas sobre las decisiones que se tomaron, ¿no? Entonces, quienes se fueron a este lugar, que
a Israel, quienes en cambio pues migraron y llegaron acá por accidente, lo que sea. Em, y es un tema muy triste, ¿no? Porque efectivamente se llevó muchas y trajo unas consecuencias muy difíciles que yo creo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? El hecho de no querer enfrentar el dolor, de no querer enfrentar el sufrimiento, el hecho de no querer tratar de poner en palabras lo que efectivamente parecía que no tenía palabras, como lo dijeron muchos poetas judíos después de la guerra, pero esa inacción en la que muchos cayeron, fíjense que en varios casos, no fueron pocos, de filósofos y de escritores que terminaron en el suicidio, ¿sí? Muchísimos de los sobrevivientes, sobre todo quienes escribieron o pensaron, porque o por un lado estaban llevados por esta cosa de la culpa colectiva, porque yo me salvé y los otros no, o por el dolor y el sufrimiento de la pérdida de los seres queridos, por el desarraigo de la propia tierra. Fueron muchísimas cosas, por supuesto, las que había que tramitar. Entonces, Eti hoy para nosotros es un ejemplo y lo hubiera sido también para, para muchas de las personas que fueron víctimas directas, pero pues no, pues digamos que se tomó unos años hasta que la conociéramos y que nosotros pues tenemos la fortuna de poder aprender de ella. Y el último tema tiene que ver con la oración, ¿no? Ahí este es casi una oración todo el cuaderno 11, sí, a diferencia de otros cuadernos en donde de pronto la primera oración aparece tímidamente o la alusión a hoy oré, hoy me arrodillé, hoy sentí la necesidad de decir esto, hoy te hablé de tal manera. Este cuaderno 11 ya nos muestra cómo efectivamente, ¿no? Es el libro mismo se ha convertido, como yo decía hace un rato, en un diálogo ininterrumpido con Dios, ¿sí? En una conversación con Dios, en un intercambio con ese Dios que ya ha logrado, ya por fin, desenterrar y que ya ha logrado cuidar, ¿no? Y que ya ha logrado ayudar y que por eso obra de la manera en la que lo hace en ella misma. Entonces, eso para que de pronto retomemos alguno de esos temas la próxima vez. Por supuesto, ahí sigamos explorando todo lo que tiene que ver con Rilke, con el tema del misterio, que también dijimos que era muy provocador e interesante, y no sé quién nos quiera compartir algo para cerrar. Adelante, Jessica, bienvenida. Gracias. Pues solo desde irme les comparto como lo que fui escribiendo como a medida que iba transcurriendo el tiempo. No hice mi palabra, mis palabras al lado de lo que se ha compartido hoy. No sé si me escucho bien. Sí. Yo te escucho muy regular, es como que hay un eco, una reverberación, algo así, Jessica. O tal vez hoy la palabra que le guarde silencio. Ay, no sé qué hacer ya más con... A ver si ahí cambié de micrófono. Mejoró. ¿Ahí mejora o empeoró? No, ahí mejoró. Mejoró. Ah, bueno. Entonces dice, quisiera no pensarte, Dios mío, sino sentirte. El hambre en algunas partes del mundo lleva a comer, a comprar o a gastar, a saciar. Y en otras partes al mismo minuto lleva a morir, a tragar o a devorar. Y es errantes en lo incierto, eso era un texto del día que compartía Viviana, al final que ella nombra, ¿no? Entonces esa parte también me quedaba. Como el andar, caminar, aunque sea sentada, contactar la vida. Me llevaba a preguntarme hoy cómo interrumpo yo el contacto con la vida. Entre más tierra, más cielo. Si lo puedo, aunque sea imaginar, en algún lugar del cielo existe. Me he preguntado qué es real con lo que hoy se ha compartido. Finalmente, si te duele, me duele, y si le duele a la tierra, nos duele a todas, todos. Eso fue con estos textos y con su compartir. Muchas gracias. Gracias a ti, Jessica, qué bonito ejercicio, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos de hoy en... Es octubre 28, ¿verdad? Sí,
Yo anoté aquí, pues mejor dicho, estoy mirando tu anotación del semillero del chat, que anotaste que trabajaríamos sobre del cuaderno 11 el último mes, que es octubre, ya es lo último, porque las cartas entonces a ellas les queremos dedicar una última sesión, la de noviembre, ¿verdad? Así está Eso es. perfecto. Si avanzamos en Ok, las cartas, si alguien se leyó para hoy todo el libro 11, pues podemos retomar algo del 11. ok, Si avanzamos en las cartas, pues perfecto, y le dedicamos 2 sesiones. ok, me parece, me parece. Entonces, mira, para precisar por si acaso se nos quedó algo. Tú dices que los posibles tópicos para traer los aportes y la reflexión tendrían que ver con la relación con Spear, en el caso de Eti, ¿verdad? Uno es ese. Por la interioridad y la búsqueda de Dios en ese mismo proceso y en estas líneas de esas páginas. En ese sentido también la vulnerabilidad de Dios. Hablaste también, ¿verdad? Sí. Como otro aspecto. El otro tema es el tema del dolor, cómo asume Eti el dolor finalmente y cómo también lee a los demás frente a toda la situación que se está viviendo, ¿no? Y finalmente como bueno, yo creo que va por esa misma línea, lo último que dijiste relacionado con el sufrimiento de Eti, con ofrendarse a los otros, ¿no? Como parte de esa síntesis de vida que ella va haciendo. No sé si se me quedó algo o si por ahí está bien. Así está perfecto. Vale, porque con esas noticas es que trabajaríamos para el próximo 28 de octubre. Así es. Bueno, seguimos en contacto por nuestro chat. Muchas gracias por Muy las bien. participaciones de hoy. Un abrazo fuerte y estamos hablando.